Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos haciendo de una manera muy especial el versículo 11. Vamos a subrayar un poco lo que nos dice. Por el contrario, creemos que tanto ellos, los paganos, como nosotros, somos salvados por la gracia del Señor Jesús. El capítulo 15, versículo 11 de Hechos de los Apóstoles. Somos salvados entonces por la gracia del Señor Jesucristo. Somos salvados por la gracia del Señor Jesucristo, tanto nosotros como los paganos. Yepunuraba lleva en este discurso de Pedro, es maravilloso, ¿verdad? Ante esta discusión, de pie, él entonces está asumiendo su responsabilidad y dice, bueno, dice, porque ustedes saben muy bien que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio. Primera cosa, hoy ya pona hoy ande bien segurito que él va a hablar ex cátedra. Él va a hablar ex cátedra. Él va a hablar entonces en este momento, por lo tanto, entonces cuando un burro habla, los otros paran la oreja y se guayna vean. Entonces, fíjense entonces, es interesante, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos ya una estructura eclesial, ciertamente. Una estructura que se va formando y donde ellos van descubriendo que es muy importante el líder, el tendotá, él apacienta a mis corderos. Ustedes piensan que esto se escribe porque se escribe nomás San Juan capítulo 21, que es justamente un capítulo posterior, ¿verdad? Para decirnos que es demasiado importante, elemental. Y coste que antes sabemos muy bien que es un Pedro que le había, entre comillas, le había fallado a Jesús, que le había negado 3 veces. Ay, vas a pegar a engañar de ya no yo. A ver, con las 3 veces llegó por ando yo. Pedro, eres mi gente, debió ser a juina. Pedro, debió ser a juina. Pedro, debió ser a juina. Ahí en el último Pedro ya queda un poco así como diciendo, bueno, ya va, de la por ando dice 3 veces más por ando yo. Ay, por amor de, tú lo sabes todo, Señor. De qué cuámona, pero hay mañana ya. Cada vez que se llama mañana dice, bueno, Pedro, apacienta a mis corderos. Upeago dice entonces que ñandeo ya le cuala tendota alleva. Ñandeo bitebe. Apea dice lleva yagüero guata. Vamos hacia adelante, queridos amigos, vamos a ponernos delante del Señor, vamos a fortalecernos con la gracia y la fuerza, ¿verdad?, de Dios. Y entonces,
aquí por eso él subraya este elemento y dice, bien, lo del primer momento, el Señor Jesús me ha elegido y me puso delante de ustedes para anunciarle también a los paganos la palabra de Dios. Bueno, vea como base, pero después viene que la problemática era justamente de que ellos querían que los paganos también pasen por el judaísmo antes de ser cristianos, que se dejen circuncidar, etcétera, etcétera. Entonces él les dice, ¿saben qué? Le voy a decir una cosa. Ustedes saben que Dios conoce los corazones, dio testimonio en favor de estos paganos también. ¿Y saben qué? Les envió también a ellos el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí entonces, el concepto, ¿saben qué es lo que había un problema también muy fuerte en el judaísmo? Era la cuestión de sentirse, como siempre nosotros entendemos, el concepto de pueblo elegido. Concepto de pueblo elegido, entonces, aquí hace, ¿verdad? Enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo igualito entonces que los paganos también. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros y los purificó por medio de la fe. Aquí entonces nos agrega algo más todavía, ¿verdad? De ya reflexiona, imagina que lleva un arema hoy de todo este discurso de San Pedro, que es maravilloso. Pero aquí está, Él los purificó a ellos como a nosotros también por medio de la fe. Y la fe quiere decir que ellos también se adhirieron, entendieron el mensaje, el evangelio de Jesucristo, esa buena noticia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Y hoy estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 4 del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, el que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justificación sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Queridos amigos, este es el camino justamente de la fe. Pero Pablo y tenemos que saber antes que nada que en la teología paulina la primera palabra que tenemos que conocer es que los escritos de Pablo son escritos parenéticos. Parenético. Del griego, quiere decir consecuencial. Si nosotros verdaderamente en nuestra propia esencia y nuestra existencia somos alguien, hemos asumido una responsabilidad, nosotros tenemos que en nuestras obras, con nuestras obras, en la realidad de nuestra vida, tenemos que reflejar eso que nosotros somos. Nuestra existencia reflejada en nuestras acciones. Dice la fe. Por eso Pablo insiste mucho, el que cree.
El que tiene fe va a ser justificado por la fe. ¿Pero por qué Pablo dice eso? Porque si nosotros creemos verdaderamente en el Señor, vamos a vivir y vamos a tener nuestras obras de acuerdo a lo que Dios nos pide. Diga tú ñandela ya yo creo en Jesús, ve ñandeka uñande ya puñande mondá ya ya pola y bahía. Upeanda y entonces parenético. Parenético quiere decir consecuencia de tu propia existencia. Si soy cristiano, tengo que vivir como cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya, no ardía
por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 15, versículo 11 principalmente. Hoy queremos subrayar y antes estamos mirando, ¿verdad?, todo este discurso. Como Pedro insiste que los paganos como nosotros recibimos la misma gracia. Pero aquí entonces se va abriendo un abanico muy grande y entre este abanico nosotros podemos ir intuyendo, a ver de ir y lleva. Pero podemos intuir que primero es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesús el que se va ahora diseminando. Alleva. Peajina lo ñe puno oñe mozarambí oye cuaca oñe me entero este peajina a ver la yaguarescoa peña ne donde vea pe por entonces ya cuami número 1 pea. Pero después no es solamente eso, queridos amigos, sino que sobre todo también el hecho de que los purificó por medio de la fe. Esta quiere decir una adhesión total a la propuesta también de felicidad, porque felicidad es la famosa palabra salvación. Ñandego ya peñan de yara se no peñan de yara o ñan de salvado, peñan de yara o mano ñan de deja de hamba eiko eso vea. ¿Qué quiere decir nuestra salvación? Salvarse, salvación, etc. Alguna vez pues están de muy abstracto. Upea que dice dignidad, upea que dice felicidad, upea dice parore, upea dice ñeñandupona, upea dice icopona, ¿entendiste? Así de sencillo, upea que dice la salvación. Salvación quiere decir que nosotros nos realizamos como personas, de por y la emboria, juñan de puitebe, de por y la itao, gañan de puitebe, de por y la itrabajo, gañan de puitebe, de por y entonces la monda, gañan de puitebe, de por y la joga, gañan de puitebe, de por y la joga, bahía, gañan de puitebe, de por y la ocarúa, lleva ahí del basurero, o oye por el calle, a mí, si uno manda de chaya, en la ñan de neta, da chaya, hace
Ese pues sí está correcto. Está correcto. Está para ir a correr. Esa mía a merced hacia gracias a Dios ve. Se está me da por un mía esa ya. Con Río a ver esa la opo ahí ve ya por acá y nada va la captura a mí o esa a mí. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que estamos aplazados, ¿verdad? En vez de ir creciendo. La vez pasada estuve escuchando, ¿verdad? Un programa así muy interesante sobre la economía. Hemos crecido, pero entre los detalles hemos crecido en la macroeconomía. Va a decir la macro. O mía dice la rico, a la imboriajúa y peno vega. Usted dice la macro y la micro. La micro dice lleva la gente en de coima de vela y bolsillo. Añade micro, pero iba a informarla. La estamos la micro, ya lleva microeconomía. Bueno, entonces, ese es un chiste. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta entonces lo que el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nosotros nos hemos adherido, dice, pero esta adhesión es justamente porque el Señor también nos ha ofrecido a nosotros como a ellos la misma oferta. Y ellos también se han adherido igualito y han sido purificados por medio de la fe. Y la fe quiere decir eso, adherirse al Señor en encaramarse, lleva regueroviado, dice entonces que nosotros creemos porque sabemos que ese es el camino que nos va a llevar a la dignidad del hombre, a la dignidad de la sociedad, a la dignidad de lo que nosotros entonces queremos vivir, a donde nosotros queremos llegar, queridos amigos. Upea ñande muy gabe ñande punto ubeña muy gala ñande formación be anila ñande egoísta be anila ñande añade anila ñande lo quiero todo ella la gente lleva es el egoísmo. Entonces la más llevando a llevar la campaña ve la disfrazada peteña lleva o que entre dos ella peteña yo le a cigarro y ya o yo le a la disfrazada entonces ya la otro hoy ya, entonces Nandi va a ver, ahí lo que tengo dos. Entonces esa misma comparación, esa misma imagen es lo que nosotros estamos entendiendo aquí. De cierta manera, esto que están exigiendo a los paganos y le dicen, Pepe, ya pona el obrero, ya po, etc. Por una parte puede ser como un egoísmo que ustedes tienen que hacer sin falta lo que nosotros hacemos. Pepe, asana, ya pona el obrero, ya po. Segundo, que decir que esa persona no está inculturada, ya es agüeña, ya llevando y quejando y cuajina, va a chaguabajina, vea, en qué cultura, en qué formación. Entonces, ¿qué es el evangelio, verdad? Para esa nación, para esa persona, para esa familia. Se dan cuenta, queridos hermanos, que este discurso de Pedro es esencial y fundamental para que entendamos el camino de salvación, es decir, el camino de nuestra dignidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje.
Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Todo un héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el último suspiro, sin renunciar a este castigo, condenado por amar, hasta morir, hasta el final, por darle a mi alma libertad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad, hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo. Tú te entregaste por mí, fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo.
te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe
de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, versículo 11. Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Queridos amigos, esto es lo que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Creer que por la gracia del Señor nosotros somos salvados. Es la gracia de Dios, ¿verdad? Peñan de Yara o Ñemoí a nuestra disposición. Vean con la gracia o pelatingui gratia, apei o la palabra gratis. Entonces quiere decir que es un ñecuame enara. Vean que dice la gracia. Somos salvos por la gratia, por la gratis, por la oferta del Señor. Ya tenemos que decir que Ñande Yara hoy nos lleva muy a nuestra disposición. Aquí pues está, algunas veces hace mi animalcito, mi baracallao, sino yaguaya. La yaguandi era mía, porque la yaguá pues siempre defensor, ¿verdad? O guajunde, la maracayá menos o lo que sea, pero ahí la función la o defender la organización o disparando yo lo que sea. Pero de ñemo y bellaguandia lleva ñemo buenito, peba lleva bella chu erema chupañe pum a ver tengo ñemo a ver un yagua yo veo guajú una vez. Pero después de a poquito, ¿verdad? En la medida en que te vas conociendo también se va acercando. Es interesante, ¿verdad? Y entonces, aquí también más o menos eso es lo que te está presentando, ¿verdad? La gracia es justamente esa oferta, pero positiva. Yo no vengo aquí para hacerte el mal. Yo no vengo aquí para estar entonces en contra tuya, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, y veanla y función. La yagua no pensáis nada. Entonces, pero claro, vos tenés que ganar su amistad, tenés que ganar de a poquito. Peanga, ya, jugué, pesamos a o pillamos un enemigo. Bueno. Aquí lo que pasó es justamente estos judíos que se van a Antioquía, se van y todavía ni conocen, ni cuál, ni cuál, guajuive. Guajumo, que esto está mal, que esto va a la pechapoa, vais a ver circuncida, vais a ver cótala de cristiano, a ver corana, y como judío, hoy cuál, allá. Entonces, espera un poquito, vamos a calmar, ya guay, entonces, y entonces así, ahí está el diálogo. ¿Se acuerdan que en un momento también en otro de los cursos estuvimos hablando que muchas veces lastimosamente a nosotros nos cuesta este camino del diálogo? Por una parte porque parece que somos muy agresivos, entonces ya entramos agrediendo. Ya entramos nosotros sin querer informarnos, o mejor dicho, sin mucha caridad y sin mucho amor. Porque hoy hay la chimosoreía, añainte guaula y hace las cosas, añawe. Aopeja de oído y cope pi oñe de aquí para allá, yurupucupa, la oñe erejahue, las avisares. Bueno, todo eso detalle también, viste que estos son elementos muy antropológicos que nosotros tenemos que saber, queridos hermanos. Porque en la medida en que nosotros también vamos viviendo eso, ¿saben qué? Le voy a decir una cosa. Nosotros también incluso hasta físicamente nos vamos transformando de acuerdo a lo que nosotros hacemos y decimos.
Ahora que se a chiste a llevar de yan de yurupuku para imaginar la argel vitena de chimoso y ayer. A pesar. Entonces, entender verdaderamente aquí qué es esa gracia, qué es esa oferta del Señor, qué es lo que Dios verdaderamente te está dando. Y entonces primero vamos con calma, vamos conociendo, anila ya pointe porque el Señor nos invita que para construir nuestra sociedad, para construir nuestro mundo, ¿saben qué? Primero tenemos que ser muy prudentes en escuchar, en saber y conocer la realidad de los demás. Volvemos enseguida entonces con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Papa recibirá una visita especial. Hasta 6.000 niños de todo el mundo viajarán al Vaticano para participar en el evento Aprendamos de los niños y niñas. Francisco anunció esta iniciativa el 1 de octubre. Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti, tornare a avere sentimenti puri come i bambini, perché chi è come un bambino appartiene al regno di Dio. I bambini ci insegnano la limpidezza delle relazioni, l'accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. Cari bambini, a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi. El encargado de organizar el encuentro será el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Será el 6 de noviembre en el Aula Pablo VI. Antes de verse con el Papa, los pequeños participarán en un espectáculo en San Pedro. Los niños vendrán de todos los rincones del mundo. El cardenal José Mendonça, encargado de llevar adelante este evento, señaló que el objetivo es claro: hacer que un mundo ahogado en un sinfín de conflictos miren a los más jóvenes y aprendan de ellos. Los conflictos y las guerras que no parecen tener fin exigen de todos nosotros valentía. Valentía de anunciar la paz y la fuerza para conquistar la armonía y la fraternidad. Que los niños que encontremos dentro de 3 semanas sean para nosotros una fuente de valentía, de alegría, de ánimo para construir una paz verdadera y que dure. Los niños que vendrán a Roma tienen entre 7 y 12 años. Entre ellos habrá migrantes y refugiados. Además, mantendrán un diálogo público con el Papa. Afrontarán con él temas como la fraternidad, el respeto a la persona y al medio ambiente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La quinta pregunta del quinto punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: ¿cómo se puede hablar de Dios? Y responde: se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. O sea que, por una parte, se nos invita a decir, oye, para poder hablar de Dios no hay que ser un profesional, ¿eh? Si alguno piensa que para poder hablar de Dios hay que ser teólogo, haber hecho unos estudios, se equivoca, ¿eh? Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Por lo tanto, no vamos a hablar de lo que es íntimo, lo más íntimo de quien nos ha dado la vida. Es, por tanto, importante, ¿no?, hablar de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es normal que aquel que tiene a Dios en su corazón lo exprese, le salga por los poros, ¿no?
y hable de Dios, ¿no? De una manera u otra manera, en el testimonio de su vida. Ahora bien, es importante caer en cuenta de que las cosas que decimos de Dios, obviamente hay que intentar purificarlas. Dios será siempre más de lo que expresamos. Siempre nuestras palabras se quedarán cortas. Lo cual no quiere decir que no hablemos, no, quiere decir que tenemos que hablar con humildad, porque Dios es superior, ¿no?, a nuestra capacidad de entenderle. ¿Conocéis aquella famosa imagen que San Agustín utiliza de aquel niño que está en la playa y estaba pues haciendo un agujero y llevando allí cubos de agua y le pregunta a San Agustín: niño, ¿qué es lo que haces? No, pues estoy intentando meter el mar en este agujero de la arena, ¿no? Y entonces Agustín se da cuenta de que es lo que él está, es una especie de, que Dios le está dando una llamada a corregirse, porque él estaba intentando meterle a Dios en su mente y eso no es posible. No, somos nosotros los que tenemos que hacernos a imagen y semejanza de Dios, no pretender meterle a Dios en nuestros conceptos. Y ojo, no hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, sino entender que somos nosotros los que tenemos que estar en continua transformación, teniendo en cuenta que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No manipular nunca el concepto de Dios, ¿no? Fijaros, hay tres sabidurías para acercarse a Dios. La primera es la sabiduría de la razón. Dios nos ha dado una razón para conocer la existencia de Dios. La segunda, sabiduría superior a la primera, es la sabiduría de la fe. Que la fe es capaz de intuir, ¿no?, la existencia de Dios de una manera más ágil y más intuitiva que la propia razón. Pero existe también algo superior a la fe, que es la experiencia mística. Son tres niveles: la razón, la fe y la experiencia mística. La experiencia mística, que se acerca un poco a la visión que será la del cielo, ¿no? Esa experiencia mística que a veces Dios ha permitido en la vida de los santos y en momentos determinados en nuestra propia existencia, nos permite conocer a Dios de una manera muy superior. Cuando Santo Tomás de Aquino, que fue pues, el gran maestro y teólogo y tenía ya elaborada su Suma Teológica, ¿no?, pues una de las obras más extensas y más desarrolladas sobre hablar sobre Dios, sobre todo el misterio de Dios, ¿no?, bien formulado. Cuando Santo Tomás de Aquino tuvo en el momento cumbre de su vida una profunda experiencia mística de Dios, en ese momento él pensó que lo que él había dicho como teólogo se quedaba tan corto que hasta intentó el hombre acabar, deshacer, quemar todo lo que había escrito, porque le parecía paja comparando con lo que en su experiencia mística había percibido de Dios, ¿no? Y sin embargo la razón es necesaria, la fe es necesaria, la teología es necesaria, pero en la medida en que nos acercamos más y más a la visión de Dios en la experiencia mística, nos damos cuenta de que nuestro conocimiento de Dios siempre es imperfecto. Siempre es imperfecto. La pregunta era, ¿cómo se puede hablar de Dios?, ¿no? Y decía, se puede hablar de Dios a todos y con todos. Lo mejor para hablar de Dios, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es el mejor método? El más sencillo y el más profundo. Recurrir al Evangelio. El Evangelio tiene la capacidad de tener el lenguaje de los sencillos, pero a su vez expresar la revelación de Dios en toda su profundidad. Todas las imágenes de los Evangelios, a veces uno dice, esto está escrito para las almas sencillas que no saben ni leer ni escribir, o está escrito para los catedráticos. Y uno pues, se maravilla, ¿no?, al ver cómo el lenguaje del Evangelio tiene como interlocutor a todos los hombres de todas las culturas, de todas las clases sociales, de todas las capacidades intelectuales. La mejor forma para hablar de Dios es recurrir a las imágenes del Evangelio, al propio Evangelio, que es la palabra revelada por Jesucristo. Y también hay una segunda fórmula para hablar de Dios en verdad, ¿no?, que es el propio testimonio de nuestra vida, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. El poder compartir con los demás la propia experiencia.
Fijaros, las teorías se pueden discutir, pero las experiencias no. Las teorías alguien las podrá poner en duda, las podrá rebatir, pero las experiencias no. Las experiencias tienen que ser escuchadas con profundo respeto. Por eso una manera de hablar de Dios es hablar desde la propia experiencia, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de cómo nos ha transformado, de cómo nos ha ayudado a ser más libres, a ser mejores, a ser más bondadosos, más generosos, ¿no? Es una manera de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de reflejar el don de Dios ante todos los que nos rodean. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11. Nos decía, por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Pedro también, queridos amigos, aquí, ¿verdad?, insiste que solo hay un camino de salvación, ¿verdad? Hay un solo camino de salvación. Nosotros vamos a ser salvos, entonces de igual modo que los paganos. Si somos judíos o si somos paganos. Y ellos que Pedro. Y ante los judíos ellos, hay paganos. Pero nosotros, ¿saben qué es ellos? Vamos a ser salvados por el mismo camino. El mismo camino. Esa es la gratuidad del Señor, gratis, gratia. Peala Ñande Yara, hoy cuan añandeja, hoy cuan enteroete. Entonces, Ani que Ñandela Yaikola Ñañe Moija Yajahuella anteriormente en el bloque anterior, cuya guaisha Yaguaju pareja llevan Yaikua. Entonces, primero tenemos que saber con quién estamos, frente a quién estamos, quién es esa persona, cuál es su realidad, en qué situación se encuentra. Y por eso justamente después Pablo y Bernabé, ellos reaccionan y dicen, pero la bebé yo llena. Ustedes están volviéndose sectas, están protestando ante algo que no tiene sentido, ¿verdad? Primero vamos a conocer bien la cuestión, vamos a ver un poco bien qué es lo que está pasando. Y ahí también nosotros vamos a entender bien qué es lo que ustedes están queriendo, ¿verdad? Y entonces, los cristianos no fueron salvados ni siquiera en parte por su obediencia a la ley simplemente. No es la ley entonces la que nos va a salvar, ni siquiera una parte, ¿verdad? Por la obediencia a la ley, sino que fueron justificados ante Dios de la misma manera que los gentiles, es decir, por la gracia del Señor Jesús, lo gratis, la gratuidad, el amor, la posibilidad. Yo también, hijo querido, a vos te estoy ofreciendo la misma posibilidad que le he ofrecido a este pueblo elegido. ¿Por qué? Porque en realidad aquí, si lo pensamos bien, estos fariseos o estos que comenzaban a cuestionarle y decir, ustedes primero tienen que ser judíos, ustedes primero tienen que vivir así, ustedes primero tienen que circuncidarse, ¿sabes qué? Esto es la gratuidad. Ellos se han olvidado de que si ellos se consideran pueblo elegido, ni acuerdo y guayina para país, entonces
la disfunción. Porque ser pueblo elegido significó en el Antiguo Testamento, con el llamado que Dios le hace a Abraham, le dice, vos vas a ser el modelo para que dentro de tu vida, dentro de tu nación, dentro de tu pueblo, con tus características, con tu cultura, con lo que vos vivís, entonces vos seas un modelo, modelo para los demás, con el pueblo elegido. Ese fue el concepto de la historia de la salvación, que Dios le llama a Abraham para formar un pueblo modelo. Este va a ser modelo para los otros pueblos. Y entonces los otros pueblos serán bendecidos en ti, pero como modelo, pero cada uno va a vivir dentro de su cultura, va a vivir dentro de sus valores, pero los valores que verdaderamente llevan al hombre a la realización y a la planificación. Ustedes saben que incluso en los documentos de la Iglesia, y en uno de ellos, Vaticano II, justamente aparece y dice, Dei Verbum sobre todo, cuando habla de las culturas en un momento en donde se predica, porque eso es Dei Verbum, palabra de Dios. Cuando se habla sobre la palabra de Dios, dice que en muchas de las culturas ya están, dice, la semilla de esa salvación, la semilla de esa propuesta del Evangelio del Señor. Qué interesantísimo este concepto. Si no hay más teólogo o calcular, la quería que la de Iberum, ¿verdad? Como primer trabajo seguramente, pero después hicieron todos los padres conciliares, llevo firmar ese, pero alguien pues tuvo que haber elaborado y pensado. Tengo ya le mimaba el autor, pero ahí justamente dice, aquí está, semillas del verbo. Ellos utilizan así esa palabra, semillas del verbo. En las culturas, queridos amigos, nosotros encontramos las semillas del verbo. Y aquí eso es lo que está queriendo decir Pedro. Pero mañana viene la semilla del verbo. Quiere decir que imagina en tu propia cultura, pero nosotros no vamos a ser quienes le vamos a decir a ustedes lo que tienen que hacer, sino que nosotros le vamos a transmitir, por eso somos modelo. Le vamos a traer el ejemplo. Nosotros vamos a vivir profundamente el Evangelio de Jesucristo y ahora vamos a acompañarnos juntos, ¿verdad? Para que hoy no nos quedemos en la ley por la ley o en un rito por un rito, ¿verdad? Por eso que este es un paso demasiado grande y por eso es que Vaticano II muchas veces también es muy cuestionado por muchas personas, porque no entendéis así, que es mucho más difícil seguir a Jesucristo con valores y principios que te llevan a la caridad, al amor, a la generosidad, al desprendimiento, que seguir simplemente algunas reglas así, a cumplir pama, listo, hagan ya botar la sella por sea. Bueno, querido amigo, vamos a seguir reflexionando porque y usted te digo, capítulo 15 en este discurso de Pedro, ¿verdad? Que nos llama a una sintonía total con el Evangelio de Jesucristo y sobre todo también a ser modelos, ¿verdad? Para poder implantar, ¿verdad?, el reino de Dios en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.